Bueno, como veíamos en el video anterior, hablábamos lo último sobre gradiente descendente. Veíamos que era un método muy bueno para solucionar problemas de optimización no lineal, pero teníamos un problema. Tenemos un problema de convergencia, primero que todo. Tenemos que escoger ese paso alfa y aparte de todo, puede ser que él converja a un mínimo o a un máximo. Entonces, eso es un problema que tiene el método y pues hacer que él no converja a uno de esos, que él converja al óptimo global es muy complicado. Entonces aparecen otros métodos de programación no lineal. En este método de programación no lineal veíamos en el método pasado de gradiente descendente, veíamos que era un problema sin restricciones. Cuando le ingresamos restricciones al método de gradiente descendente se vuelve un poco complicado de trabajar. No imposible, se vuelve un poco complejo. Pero entonces existen otra clase de métodos. En este caso vamos a ver un método más matemático. Se conoce como los multiplicadores de Lagrange y hay muchos videos acá en YouTube que hablan con respecto a eso y solucionan muchos problemas de optimización. Cuando tenemos una función objetivo, por ejemplo, minimizar esa función f de x y que está sujeto a unas restricciones lineales de igualdad y otras restricciones lineales de desigualdad, bueno, lineales o no lineales de igualdad y desigualdad, entonces, ¿cómo solucionar estos problemas? Uno podría ser utilizando el gradiente descendente, podría ser utilizar el gradiente descendente para, con respecto a esta función objetivo, y si el punto óptimo alcanzado por el gradiente cumple estas restricciones, entonces este es el óptimo de nuestro problema. Pero en realidad es algo tedioso porque uno tiene que ir haciendo el gradiente descendente y fijándose en estas restricciones. Entonces, los multiplicadores de Lagrange es un método matemático que me permite eliminar estas restricciones. ¿Para qué me permite eliminar las restricciones? Tal vez nosotros queremos eliminarlas y solucionarlo. Si quitamos estas restricciones, podríamos solucionar ya nuestro problema con gradiente descendente. Gradiente descendente es solo una función objetivo donde buscamos el óptimo del problema. Entonces, si nosotros vamos y lo miramos, el método de multiplicadores de Lagrange es muy simple. ¿Qué es lo que hace el método de multiplicadores? Crea una función objetivo nueva. Esa función se le conoce función lagrangiana. Esa función lagrangiana lo que hace es agregar, tiene la función objetivo y se le agrega cada una de estas restricciones. Por ejemplo, aquí le estamos agregando esta restricción que está igualada a 0, la estamos agregando acá. En los métodos de programación no lineal que explico en otro curso que está dentro de estos videos acá en el canal de YouTube que de programación no lineal, estos métodos se conocen como métodos de penalización. Este método en realidad lo que hace es eliminar las restricciones haciendo que la restricción suba a la función objetivo, penalizando su función objetivo con respecto a este valor. Si nosotros encontramos un valor de x de forma que g de x menos a sea igual a 0, entonces la función objetivo va a alcanzar su óptimo. Quiere decir, si este valor logramos hacer que desaparezca, entonces este va a encontrar su valor óptimo. Esa es la idea de los métodos de penalización. Pero si no encontramos el valor óptimo, entonces por aquí esto va a ser diferente de 0 y puede ser que este valor sea un valor grande, esto sea un valor muy grande, entonces estamos penalizando la función objetivo que queremos minimizar o maximizar dependiendo de cuál sea el caso. Entonces, el método de multiplicadores de Lagrange nos asegura que el mínimo de nuestra función objetivo, de esta función objetivo, es igual al mínimo de la función lagrangiana, porque tenemos que esto no va a ser un inconveniente para nuestro f de x o no debería serlo. Entonces, para solucionar este problema que está acá con esta función lagrangiana, tenemos que encontrar las variables x de forma que encontremos el mínimo y tenemos que encontrar también esta constante lambda que se conoce como el factor multiplicador de Lagrange. Y en los métodos de programación no lineal se conoce como el factor de penalización. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se hace muy simple. Lo único que hay que hacer es derivar toda esta función, derivar esta función y ustedes van a encontrar que la derivada la derivada sería el gradiente de la función f de x es igual a lambda veces el gradiente de la función g de x. Eso es lo primero que vamos a encontrar. Entonces, esta es la condición de optimalidad. Cuando nosotros encontremos
cuando el gradiente de la función objetivo sea igual a lambda veces el gradiente de las restricciones, en ese momento tenemos el óptimo del problema. Y dice, uy, pero eso cómo se ve. Eso es muy simple. En realidad, si ustedes van y grafican el sistema, el gradiente está apuntando hacia un lugar determinado, el cual va a ser nuestro óptimo. Por ejemplo, miremos en el caso anterior por acá que teníamos por acá graficado el problema de programación lineal. Por ejemplo, acá nuestro gradiente en este caso está apuntando en este sentido. En ese sentido que está acá. El óptimo ya sabemos que es en este punto. Nuestro gradiente apunta hacia acá. Apunta en esta dirección. Y si usted hace la combinación lineal de estas dos restricciones justo en este punto, nuestro gradiente, el gradiente de ese punto de la combinación lineal de estos dos, nos va a tender hacia ese mismo. Entonces, miren que en ese caso el gradiente de la función objetivo es igual al gradiente de las restricciones. Por ende, ahí está el punto óptimo. Y eso se cumple en los problemas de optimización por lo general. Eso se cumple. Entonces, gracias a eso nosotros tenemos que el método de gradiente descendente funciona. Nosotros cuando encontremos esta condición, esa condición es el punto óptimo. Ahí cuando se cumpla eso es el punto óptimo. Entonces, por ejemplo, miremos este ejercicio. Este ejercicio es muy simple. Tenemos que maximizar la función f de x, que es igual a 4xy y está sujeto a x al cuadrado sobre 3 al cuadrado más y al cuadrado sobre 4x al cuadrado igual a 1. Tenemos esta función objetivo y está sujeto a esta ecuación de este círculo. Entonces, si nosotros miramos la solución de esto, de hecho, si ustedes van y buscan método de Lagrange, van a encontrar una persona explicando este mismo ejercicio por ahí. Lo hace en este mismo software. Es algo muy interesante. Este software no lo conocía. Este software le permite graficar muy fácilmente esta función. Entonces mire que x al cuadrado, bueno, esta función del círculo, bueno, en este caso es una elipse, creamos la elipse fácilmente. Esta es nuestra restricción y es una restricción de igualdad. Solo los puntos que conforman esta elipse son los puntos que cumplen, que satisfacen. Y miren que podemos generar también la función objetivo, que es 4xy igual a s. Y podemos ver que esa función es más o menos de esta forma que se está entregando en este caso. Y este s nosotros son las curvas de nivel del problema, entonces el s lo podemos ir incrementando. Si lo vamos a ir incrementando, mire que el valor más grande que puede alcanzar s, porque queremos maximizar la función, mire que lo que queremos es maximizar. El valor más grande es el último punto que toca la función objetivo, que toca con respecto en la restricción. Entonces, este valor 24 es el valor óptimo. Y para ese valor más o menos es un 2 como en x y en y es más o menos como un 2,5, 2,6 más o menos. Esos son los valores óptimos del problema. Si ustedes van y resuelven esto por el método de Lagrange, entonces es lo mismo. Llevamos esta ecuación a la forma canónica, que es pasando, recuerden que esto está igualado a 0, entonces pasamos este 1 como un menos 1 y subimos esa restricción a la función objetivo. Mire que lo subimos con respecto a este multiplicador de Lagrange. Listo, ya después de tener eso, derivamos esta función con respecto a x, que nos da esta ecuación acá. Ya después derivamos esa función con respecto a y, qué pena, aquí es a y, aquí tengo un error, es a y, y entonces me da esta función que tenemos aquí. Y ya después derivamos toda esta función con respecto a lambda y me queda esta función que está acá, que es la misma restricción que tenemos. Esto es un sistema de ecuaciones no lineales. Para solucionar ese sistema de ecuaciones no lineales, pues hay varios métodos que podríamos utilizar. En este caso, reemplazar una ecuación en la otra es más que suficiente. Al reemplazar una ecuación en la otra vamos a encontrar estos resultados, que hay dos puntos que satisfacen para obtener un máximo en esta función objetivo. Cuando x es igual a la raíz de 9 medios y y es igual a la raíz de 8, y x es igual a menos la raíz de 9 medios y y es igual a la raíz de menos 8, tal cual como estos resultados.
sería este punto de acá y este punto de acá, los dos resultados que me están entregando al resolver ese sistema de ecuaciones. Listo, ese es el método de Lagrange para solucionar estos problemas. En realidad es algo muy simple, aunque parezca complicado, se pueden ir y buscar algunos videitos, está mejor explicado en algunos otros videos para que ustedes entiendan bien el concepto de multiplicadores de Lagrange. Ya más adelante vamos a ver cómo se utiliza esto con respecto al despacho de centrales térmicas, para que ustedes entiendan que esto es algo muy sencillo. Espero que estén muy bien y que hayan entendido este tema, y hasta luego. Les recomiendo ir y ver los videos de programación no lineal. Hasta luego.